Buenas noches, compañeras, compañeros. Primero agradecer a los compañeros del Frente Kirchnerista y a las compañeras por la invitación, por el trabajo que están haciendo. Yo los conocí caminando el barrio, porque yo tengo una casita acá en Jularó, y bueno, me bastó verlos para enseguida sentir que teníamos una conexión muy fuerte, porque más o menos uno reconoce enseguida, olfatea a los compañeros que militan por convicción y que ponen el cuerpo todos los días, y los otros, ¿no?, que aparecen a veces disfrazados de ingenuos y a veces disfrazados de, mejor dicho, a veces a cara descubierta como vendido. Yo creo que además es muy grato encontrarme de pronto con compañeros de la CTA que han venido, con compañeros de militancia política. Acá hay esta Ani, una compañera con la que compartimos el SUTEBA al principio, incluso en la época de los milicos. Así que bueno, la verdad que estoy muy a gusto, y la idea es simplemente hacer algo que sea más participativo. Yo simplemente voy a tomarme 10-15 minutos para hacer una introducción. Yo tengo una mirada que tiene, mi perspectiva es desde la clase trabajadora y desde el movimiento sindical, digamos. Por eso quizás fue la mía una de las primeras voces que se escuchó, porque está claro que si este gobierno ataca los intereses de algún sector social, es el de la clase trabajadora y el de los sectores populares. Eso está claro y está fuera de duda. Macri representa una derecha que por primera vez en la Argentina llega al gobierno a través del voto popular. Por mucho tiempo pensábamos nosotros que eso era casi imposible, y quizás estar muy convencidos de eso hizo que cometiéramos algunos errores, porque cuando uno subestima al enemigo que tiene enfrente, generalmente da ventaja. Yo creo que nosotros alguna ventaja dimos, algunos errores cometimos. Será tema de futuros análisis, pero eso no quiere decir que reconocer los errores signifique que uno tiene que asumir la actitud oportunista que están asumiendo muchos que hasta hace poquito eran hasta parte del gobierno. El personaje más visible sería Bocio, Urtubey, y que de pronto ahora rápidamente uno los escucha hablar y es como si hubiesen sido parte también de la oposición. Entonces, yo por eso creo que hay que separar. Creo que quienes queremos reconstruir lo que significó el peronismo y esta etapa del peronismo que fue el kirchnerismo, tenemos derecho a hablar de los errores cometidos para poder aprender de esos errores y sobre todo no volver a repetirlos. Y que no hay que confundir esto con la crítica oportunista de los que hoy hacen las cosas que nosotros le criticábamos a la oposición. Porque, fíjense ustedes, en este tránsito de 3 meses,
cuando nosotros tomamos conciencia de que habíamos perdido la elección por apenas 2.6, 2.7, teníamos una diferencia tan exigua que nos resultaba difícil mirar para adelante pensando que con una diferencia tan exigua y con una experiencia tan potente como la que habíamos vivido para el campo popular en estos 12 años, hubiera un gobierno que pudiera sentarse y aplicar políticas que estuvieran en las antípodas, en lo opuesto totalmente a las del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor. Pero bueno, yo creo que en estos 3 meses esa pequeña diferencia de votos fue suplida inteligentemente por el gobierno de Macri con una política de fragmentación, alentando deserciones, alentando fracturas, alentando a sectores que se quieren postular, como alguien dijo, como la rueda de auxilio del macrismo. Y yo creo que en esa realidad hoy enfrentamos los problemas que enfrentamos. Es decir, yo creo que nuestra base popular sigue creyendo en el proyecto, sigue creyendo que lo que se hizo en estos últimos 13 años fueron grandes avances para el campo popular. Desde ya que faltaron cosas, no podemos decir que tocamos el paraíso, pero sí tenemos que decir que nunca había habido, de la recuperación de la democracia, un gobierno que levantara de manera tan nítida las banderas del movimiento nacional y popular. Esto es así. En la Argentina se crearon 5,5 millones de puestos de trabajo. Ahora que está de moda hablar de la herencia maldita, y ahora que muchos que estuvieron en el gobierno, cuando se habla de la herencia maldita, agachan la cabeza o miran para el costado, creo que nosotros tenemos que poder reivindicar las cosas que se hicieron y que se hicieron bien, porque este es un país que no tiene deuda externa hasta el momento, hasta dentro de un tiempo. Este es un país que le devolvió al movimiento sindical la fortaleza y la conciencia de fuerza como clase, porque el movimiento sindical había quedado prácticamente convertido en una última expresión. Sindicatos industriales que ya no tenían afiliados porque eran todos desocupados. Un gobierno que le devolvía a la Argentina autonomía para manejar la economía como nunca la tuvimos. Yo creo que habría que remontarse al gobierno de Cámpora para ver una experiencia similar. La Argentina recuperó autonomía, acordémonos, y quizás lo veamos dentro de poco, que venían los virreyes que mandaba el Fondo Monetario Internacional a monitorear la economía y a dejarle en el escritorio a los ministros de Economía las instrucciones de lo que tenían que hacer, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y siempre lo que no se podía hacer era lo que beneficiaba a los sectores populares. Un gobierno que recuperó la jubilación, le sacamos de las manos ese pedazo de carne jugosa que se estaban morfando los indecentes estos del capital financiero, que eran los aportes de los trabajadores para mandar la guita a la isla Caimán. Sí, a la isla Caimán. Un país que enjuició a los genocidas y los metió claro. Es decir, muchas cosas. Los que somos docentes podemos hablar de la ley de financiamiento educativo, la recuperación de aerolíneas, energía. Si hoy hay un país
que los grandes grupos económicos y los bancos internacionales quieren poner en la picadora de carne de nuevo, es porque es un país que tiene carne, que tiene jugo para ello, porque la Argentina creció, porque creció el Producto Bruto Interno, porque creció la producción, creció el trabajo. Eso no lo dicen cuando hablan de la herencia maldita, como el otro día que habló el presidente de la Nación. Entonces, creo que estamos en un punto donde evidentemente, como fue tantas veces en la historia de nuestro país, vuelven a confrontar los dos proyectos, el proyecto nacional y popular y el proyecto de la, yo le denomino la clase dominante, a esa clase que es la que componen los dueños de las grandes empresas, toda esta casta de banqueros intermediarios del poder financiero, los Broda, los Melconian, el propio Pratgate, son todos tipos que han hecho su fortuna de vivir representando a operadores financieros que por ahí tienen su empresa radicada en Hong Kong, y estos tipos son los representantes acá y los encargados de que el dinero les rinda a costa de la pobreza de los argentinos. Yo hablo de clase dominante y digo los dueños de los grandes medios de comunicación, digo las ONG que han puesto una tercera parte del gabinete, estos que cuando están en la oposición son demócratas, republicanos, hay política que no se puede hacer, partido no se puede tomar, somos todos ciudadanos, no podemos opinar, y resulta que después se zampan en el gobierno, caen como flechas en los sillones. Y esto es todo la misma matriz que hoy funciona en Brasil para tratar de desalojar al gobierno de Dilma. La foto que hoy vimos, que es indignante, del compañero Lula, ustedes la habrán visto también, la foto de un globo que lo llevan con un policía con un arma, a declarar. Alguien que además, si lo hubiesen convocado, iba solito. Es como que mañana te vengan a buscar para declarar y te vengan a buscar con dos tipos con la ametralladora en la mano. Eso era para mostrarle al mundo la foto, que quieren ver todas las oligarquías de los países en los que la clase dominante tuvo que soportar durante todo este periodo, del 2003 a la fecha, que gobernaran líderes populares, ellos le llaman populistas, porque es una manera de tratar de desprestigiar, de mostrarlo como algo berreta, el populismo. Nosotros decimos líderes populares que con sus más y con sus menos, porque ninguno fue perfecto, pero tuvieron el coraje de levantar la bandera de los sectores populares. Algunos pudieron llegar más a fondo, como Evo en Bolivia, otros tuvieron más dificultades, otros lamentablemente los perdimos en el camino, como nos pasó con Chávez, pero fueron, o con Néstor, pero fue toda una camada de líderes populares que en el 2005 tuvieron un gesto extraordinario, que fue decirle que no a Bush, nada más ni nada menos, cuando quiso hacer el área de libre comercio en las Américas, que sencillamente es intentar reeditar el viejo proyecto de Estados Unidos y Norteamérica de que nosotros seamos su patio trasero, de que en la geopolítica de la dominación de ellos nosotros seamos una fichita sin demasiado valor en un tablero que es América Latina, América con sus luchas que ellos siempre han pisoteado.
porque está claro que el 24 de marzo Obama quiere venir a los 40 años del golpe a tratar de limpiarse un poco de lo que es una pesada carga que va a tener Estados Unidos sobre sus hombros, y es haber prohijado todas las dictaduras, no solamente las dictaduras, las intervenciones que sufrieron los países de América Latina en este continente. Si uno tuviera que contar los muertos, creo que estaríamos hablando quizás de millones, desde que existe el imperialismo, desde que puso los ojos y se apropió de la mitad de México, se lo anexó a Puerto Rico, invadió Panamá, Santo Domingo, Nicaragua, en una época Venezuela, y prohijó todos los golpes de Estado habido y por haber. En la elección de Perón en el 45 era Braden o Perón ya. Y Evo tuvo que echar al embajador de Estados Unidos, y la historia sigue y se repite. Y bueno, hoy lamentablemente creo que hubo un proceso en el que la derecha logró captar una parte del voto que tendría que haber sido de los sectores populares. Yo siempre lo decía, si un gobierno como el de Macri tuviera que depender del voto a los que va a beneficiar con sus políticas, y no les alcanzaría ni para ganar una banca en el Congreso, no les daría, porque es muy poca gente la que se va a beneficiar con las políticas de Macri. Pensemos que hoy están crujiendo, la pequeña empresa ya está haciendo ruido por todas partes. O sea, no hablemos de los trabajadores, que después le vamos a dedicar un breve capítulo, antes de si ustedes pueden preguntar. Pero digamos, hoy esta política que intenta aplicar el gobierno de Macri, que es una política muy agresiva, aunque ellos dicen que todavía lo más malo está en el banco de suplentes, porque dicen que si este gradualismo falla, van a intentar el shock con Melconian y toda la banda impresentable que tienen ahí puesto atrás. Pero, o sea, el esquema de ellos es volver a la vieja historia de un país que no apuesta a sostener el mercado interno y la demanda. En un momento en el que hay crisis en el mundo, porque no es que hay un mundo floreciente donde los empresarios están mirando en el mapa a ver a dónde vamos a invertir para poner fábricas, para generar fuente de trabajo, para nada, eso es todo mentira. Brasil, que es nuestro vecino, es mucho más grande y en términos de desarrollo capitalista mucho más poderoso que nosotros, tiene una crisis furibunda que lo está haciendo hundir en una espiral permanente. ¿Qué empresarios de Brasil pensarían en venir a aprovechar la oportunidad de que Argentina tiene un gobierno de derecha que les garantiza todo? Hoy el capital que existe es sobre todo financiero. ¿Cuál es el capital que existe, que está ahí buscando en el mundo donde meterse? El capital financiero, que es el que se generó del ajuste que hicieron los países de Europa. El capital financiero hundió a los países de Europa. El salvataje consistió en volver a darle la guita a los bancos que los habían hundido. Salvo en Islandia. Salvo en un país. Y esos mismos capitales ahora se han reproducido, pero es capital financiero. Quiere hacer dinero del dinero, no quiere hacer dinero del trabajo, ni promover. Entonces el esquema que esta gente tiene, yo creo que
nos va a llevar a una situación ruinosa si no los paramos, porque vos en una situación como esta tenés que hacer lo que hizo el gobierno de Cristina, que fue sostener el mercado interno. Vos tenés que sostener la capacidad de demanda de los trabajadores para que la actividad económica se genere desde adentro, porque si vos no sostenés eso y afuera hay recesión, le sumás a la recesión de afuera la recesión de adentro, que fue cuando dicen los diarios que, o algunos economistas de nuestro lado, que la crisis de Brasil fue autoinfligida, es decir, que ellos mismos se cortaron las piernas, hablando en términos económicos, es eso. Brasil había apostado al mercado interno y en un momento se impone el criterio y la presión de los neoliberales y empieza a aplicar medidas ortodoxas y entonces levantan las tasas de interés. Y cuando vos levantás las tasas de interés, la pequeña empresa no accede al crédito y después vos le levantás las tarifas de luz como se levantaron ahora y las matás directamente, no están en condiciones de afrontar eso y dejás entrar mercadería de afuera. Hoy hablaba con los compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica y me decían, nosotros en 3 meses tenemos 80.000 despedidos.